Hey, 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 ¿qué tal amigas, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Más allá de la charla. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que conlleva a una festividad, a una celebración que es famosísima, si no me equivoco, o me atrevo a decir que la más famosa a nivel mundial, o una de las más famosas a nivel mundial, que envuelve mucho escepticismo, muy diferentes tipos de vista de gran diversidad de personas y que por supuesto envuelve a la religión. Y ya por sí decir, por sí sola la religión, pues siempre ha sido un tema de debate entre escépticos y no escépticos, creyentes o no creyentes. Ahora este tema pues le echa poquita más lumbre, más leña a la lumbre, Más ¿no? Pero poder. no podíamos continuar sin antes presentarles a mi carnavalito, Luis. Luis, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Más allá de la charla. Sí, el tema que traes, ahí me lo platicaste, bastante interesante. Y debo de aceptar que recuerdo o tengo conocimiento ahí poquito de lo poquito que me acuerdo todavía del catecismo. Y de esa época cuando estaba más chiquillo que mis abuelas nos platicaban mucho acerca de ese tema o que les preguntábamos cuestiones que mirábamos en el catecismo y eran las abuelas las que nos sacaban de algunas dudas, ¿no? Eh, pero hay muchas cosas que desconozco, así es que aquí voy a estar de preguntón, pero no podemos continuar sin antes recordarles, amigas y amigos, como siempre, por favor, like, compartir, campanita, ahí dejarnos en los comentarios sus puntos de vista, qué temas les gustaría que tocáramos, qué temas no les gusta que toquemos, y todo esto con el afán de seguir creciendo como canal y pues de seguir haciendo contenido que sea de su agrado. Y agradecerle a todas las personas que se han suscrito y nos han acompañado en los enlaces en vivo que hemos hecho a través de TikTok y por supuesto, de YouTube, ¿no? Muchas Sí, gracias a ustedes. Compartan para seguir creciendo, ¿no? Seguir sí, sí, sí. expandiéndonos, ¿no? Gracias allá a los que se han vuelto seguidores. Ahora sí que ya de casa en las transmisiones hay gente que todas las transmisiones en vivo nos acompañan, nos dejan sus comentarios, sus historias, incluso por ahí, no sé si esté bien que lo comente debido al tema que vamos a tocar el día de hoy, pero por ahí uno de nuestros seguidores de las transmisiones en vivo nos hizo llegar un videito de algo que sucedió en su casa. Ahí Así en la es. siguiente transmisión en vivo muy probablemente se los vamos a estar Ahí mostrando el video. se los vamos a compartir, claro que sí, y para que ustedes también den un punto de vista, ¿no? Así es. Esta celebridad, pues muchas personas, obviamente, como estamos mencionando, existe esta parte de la religión, ¿no? La fe, Ujú. la esperanza y todo esto. Pero, ¿qué onda con estas personas que utilizan esta celebridad para andar de baquetonazos? Para andar tirando pari, perdón. Para andar de farra, para andar con unos tragos encima. Y luego, desafortunadamente, pues vienen los accidentes que se saben pasan en estas fechas a nivel mundial, ¿no? Sí, Accidentes lamentables, así pérdidas es. humanas, todo porque, pues, por las personas, muchachos, muchachas, personas en general que optan esta celebración por irse de farra. Farra. Oye, ahorita que mencionas todo eso, sabes que se me hace bien curioso, o cosas que me pongo a pensar, ya saben que a mí de repente se me van las cabras al monte y para que me agarren está difícil. Pero me pongo a pensar, durante muchos años hubo conflictos armados ilegales aquí en México, porque se quería que la religión y el gobierno y la educación fueran cosas distintas y estuvieran separados. Ujú. Pero te has dado cuenta que todas las vacaciones estipuladas por el gobierno tienen que ver con festejos religiosos. Sí, tienes razón. Esa parte se me hace bien Sí, curiosa. sí, tienes razón. Y ahí es cuando uno dice, oye, pues espérate que no se supone que están separados uno de otro y que son cosas distintas.
pero al final de cuentas nos regimos por el Oye, calendario litúrgico. y al final de cuentas, en ese momento es cuando todos amamos a la Uy, religión. sí, seas ateo o no seas ateo, tú quieres tus vacaciones de Sí, Semanita Santa, tus claro. vacaciones de por las festividades decembrinas. Sí, entonces ahí es donde todos decimos, ah, bendita iglesia, cómo te añoro. Y contamos el calendario, contamos los días Los para días. estas celebraciones porque quiero irme de vacaciones a la playita. Oye, pero tú eres ateo, no, qué ateo ni ¿Cuál qué ateo? ateo, Pues si yo sí. voy a misa todos los Sí. domingos. Porque tú eres ateo, ¿cuál ateo? Con- En el nombre de Jesús, pues si Sí, estás viendo que todos los días le rezo. sí, así es. Entonces, bueno, esa es por una parte esta celebración. Y sí, precisamente, creo que ya saben de qué celebración estamos hablando, ni nada más y nada menos que la Semana Santa o la Pascua. Así es. Entonces hablaremos acerca del origen de la Pascua, la historia, qué es la Pascua para el cristianismo, significado. Además vamos a hablar o les vamos a contar acerca de la Pascua judía o también conocida como Pesach. Pesach. Oye, ahorita que mencionas eso de la Pascua judía y la Pascua cristiana, yo me acuerdo que cuando estaba chavillo, eso me causaba como un conflicto ahí en mi cerebro, porque decía, oye, entonces son dos Pascuas, cada quien tiene su propia Pascua, si se supone que pues Pascua nada más es un evento que sucedió, ¿no? Pero pues obviamente ya con el paso de los años y el tiempo hay cosillas que te vas dando cuenta o conviviendo con otra persona de distintas religiones, pues te das cuenta de esto, ¿no? De que es un solo Dios, existe un solo Dios y cada religión lo mira de forma distinta y pues obviamente le pone sus nombres distintos y en base a eso hacen sus propias festividades. Entonces, pero al principio sí me acuerdo que me causaba como un conflicto, o sea, yo Ujú. decía, pero a ver, si se supone que la Pascua es un evento que ocurrió, entonces, ¿qué? Pues hubo dos Pascuas, es imposible que haya habido dos Pascuas, o son invenciones, o de qué se trata esto, ¿no? Lo que pasa es que la Pascua, como todos los grandes eventos o la gran mayoría de los acontecimientos de la historia, pues van evolucionando con el tiempo. Es decir, la información Va va cambiando. cambiando con el tiempo, ¿no? Que le agregan poquito, que le esconden o le quitan un poquito de información por X o Y razón. Entonces la Pascua no podría ser la excepción para esto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué te parece si empezamos o les empiezo a hablar acerca de la Pascua Pesach? Tú échale, ya me voy a quedar callado, amigos, para no interrumpir tanto, porque si no ya saben que si hablo se va de 3 horas el video. 3 horas, un poquito más, un Un poquito poquito más. más. Bueno, la Pascua judía, también conocida como Pesach, eh, vamos a hablar de dónde proviene la palabra Pascua. La palabra Pascua proviene del término hebreo Pesach, que significa pasar por alto o saltar. Esta festividad judía conmemora la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, evento conocido como el Éxodo, que se narra en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Éxodo. Ahí los que sean amantes de esta literatura Bíblica. bíblica o de las historias bíblicas, pues van a saber de qué le estamos hablando y a qué se refiere todo esto del Éxodo, ¿no? Y si no, pues para muy bien la oreja porque pues aquí te damos una breve introducción. Sí, de manera superficial, tampoco nos vamos a adentrar tanto porque pues imagínate si hablamos de todo lo que habla la Biblia, no, pues nos extendemos por años aquí. Sí, bastante, y sobre todo todos los... Oye, y ya si nos metemos en temas más escabrosos de ponernos a hablar de cómo estaba antiguamente la Biblia y todos los cambios que ha sufrido a lo largo de los años y que Así la es, iglesia le ha ido acomodando para que cuadren algunas fechas con celebraciones y todo este tipo de cuestiones, pues aquí nos amanecemos. así es. Bueno, la historia comienza con Moisés, quien es elegido por Dios para liberar a su pueblo del faraón egipcio. Dios envía 10 plagas a Egipto, siendo la última y más devastadora la muerte de los primogénitos. No, man. Ahí sí hay una película muy famosa que se llama Éxodo, donde no recuerdo el nombre de los actores, pero es muy famoso este actor, que fue el mismo actor que hizo la de Batman, ¿no? Que en Ujú. Éxodo se llama, pues ahí nos habla de precisamente de todas esas plagas y cómo Sí, esta plaga de la muerte de los primogénitos acaba con el primogénito del faraón Ramsés. así es. Bueno, dice, a los israelitas se les ordena marcar sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado para que el ángel de la muerte, Pesach, o pase de largo
a este ángel de la muerte pase de largo por sus hogares. Es decir, Pesach significa vete de largo, pásate de largo, ¿no? Ah, ok. Entonces, Pesach es como este efecto, el es el efecto efecto. de pasar de largo. Yo pensaba que el ángel se llamaba No, Pesach. no, Ok. no. Pintan los marcos de su puerta con la sangre de los corderos sacrificados para que este ángel de la muerte pasara de largo. Oye, ahorita que mencionas eso, me acaba de hacer sinapsis acá el cerebro. Ay, disculpen, ya sé que dije que no iba a hablar tanto, pero me vino a la memoria algo. En la película del Príncipe de Egipto, esta película animada de Disney, Claro, no me acuerdo si fue de Disney o de Pixar, bueno, el chiste es que cuando pasa esta escena de que va a llegar esta plaga de que van a empezar a morir creo que eran los primogénitos o los niños de las familias, no recuerdo. Los primogénitos, ¿no? los primogénitos. Recuerdo que en una escena se mira que están pintando con sangre de cordero los marcos de las puertas y en algunas casas ponían la palabra Pesach. Sí, pues esto es como, si vienes ángel de la muerte, vas a Pesach, o sea, Ajá. vete de largo, Y, vete de paso. y cuando yo la miré, no sabía qué significaba, pues y ahorita que lo estás mencionando me hizo sinapsis acá las hormonas, te voy a decir, las neuronas en el Las cerebro. neuronas, ¿cómo que las neuronas? Las neuronas en el cerebro. Bueno, dice, tras esta última plaga, el faraón permite finalmente que los hebreos salgan de Egipto. La Pascua judía celebra este momento de liberación y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Durante esta festividad los judíos realizan una cena ritual llamada Seder de Pesach, en la que consumen alimentos simbólicos como el pan sin levadura, que es Ujú. conocido como matzah, hierbas amargas y el jaroset, una mezcla que representa el barro que los esclavos usaban para fabricar ladrillos. Entonces, fíjate desde cuándo, fíjense amigas, amigos, desde cuándo viene esta celebración de la Pascua, ¿no? Y como las grandes catástrofes que han existido en la historia de la humanidad, pues una celebración salió de una catástrofe como fue la esclavitud pues de los hebreos, del pueblo hebreo, ¿no? Sí, oye, ahorita me surge una duda, a lo mejor te voy a meter en camisa de 11 balas, pero ¿se sabe la fecha en la que ocurrió este éxodo? Pues no, no ¿O se una sabe. fecha estimada? No se sabe. No se sabe, ahí les vamos a informar, pero pues fue en la época donde reinaba el faraón Ramsés. Ok. Entonces, pues ahí sí se las debemos, ¿no? La fechita, pero fue hace mucho tiempo. Sí, me surgió la duda, pues me surgió la duda sobre todo porque todo lo que tiene que ver con cuestiones religiosas y sobre todo con lo que es lo del Antiguo Testamento, que eso, el Éxodo viene marcado en el Antiguo Testamento, para mí siempre que me platican de eso, se me figura que fue hace miles y miles y miles y miles, casi millones de años antes, pero me surgió la duda pues de si habrá pasado hace muchísimos años o será en fechas recientes. Sí, no, pues fue hace muchísimos años, ¿no? Pues mencionábamos que fue en la época pues Del faraón. del faraón y del éxodo y todo esto. Sí, pregunto sobre todo por lo siguiente. Lo que pasa es que el Imperio Egipcio, debemos recordar que todavía hasta los años, no sé, eh, 200 antes de Cristo, todavía pues eran el gran imperio que esclavizaba, el gran imperio egipcio. Hasta que llegó pues ahí mi compadre Alejandro Magno y los empezó a desbaratar, ¿no? Pero, pero, pero pues, o sea, acuérdense que si hablamos de años en historia, hace 1000 años es apenas ayer, si hablamos en términos de historia, ¿no? Puede Sí, parecer exagerado, pero y fíjate que, pues en sí, no hay un año exacto. Por ejemplo, te nombra que el éxodo comenzó cuando Dios llamó a este personaje, a Moisés, a que liberara el pueblo, pero sí no te dice en sí, fue en el año tal. ajá, fue en un año. ¿Y sabes qué es lo que, o por qué me surge de repente esa duda de saber el año? Porque yo me pongo a pensar, a ver, ¿hace cuánto fue eso que, que, que Dios habló con Moisés? No sé, por decir, si fue hace más de 10.000 años o más de 4.000 años, no sé. No, no creo porque, según yo, tú que le sabes más al Imperio Egipcio, según yo, las pirámides más antiguas hablan de que de 3.000, De tres mil 3000, quinientos años antes de antes, Cristo. antes sí. Entonces no pudo haber sido hace 10.000, no sé. Vamos a decir, Dios habló con Moisés hace 3.000 años antes de Cristo.
3000 años antes de Cristo. Después de ahí, lo próximo que pasó fue hasta la muerte de Cristo, de Cristo cuando pues, pasa lo de la crucifixión y cuando resucita. O sea, y eso fue en el año 32, creo que sí, Ajá, ¿no? sí. 32 después de Cristo. Y desde allí, desde esa fecha en adelante, ¿cuándo has vuelto a escuchar de que Dios le habla a alguien? O de que, o de que hay un Mesías. Ujú. O sea, a lo que voy es, porque hace tantos años ya no pasan estas cosas, pues. ¿Sí me explico? No, Eso es pero lo que me pongo imagínate a que, pensar. imagínate, o se sabía que después de este acontecimiento y todo esto, sí decían personas, ¿sabes qué? Es que Dios me está hablando, Dios me manda mensajes. ¿Y qué hacían con esas personas? Sí, sí, se los Se los ejecutaba. Ahí ejecutaban, está mi ¿no? comadre Juana de Arco. Ándale. Ahí está. A O la hoguera, a sí, la hoguera, sí. no por herejes. Así es. Entonces, ¿qué hacía la gente? Mejor me quedo callado, pues hice el castigo por decir que Dios me habla. Pues. Ajá. Y es igual lo que le pasó a Jesús, ¿no? Jesús, Sí, sí. al personaje A Jesús de de, Nazaret. así es, por decir que Dios le hablaba, que era el Hijo de Dios, pues ¿cómo le fue? Así Entonces, es. Tienes razón. yo tengo aquí una preguntita, no va saliendo un poquito del tema. Échale. El otro día estaba pensando, no podía dormir y estaba dando vueltas ahí en mi cama y pensando, fíjate lo que me viene a la mente. ¿Quién será el personaje más famoso de la historia? Jesús era el personaje más famoso de la historia. Mira, yo les voy a dar la respuesta a esa pregunta. Más famoso, no más importante. ¿Eh? Yo les voy a dar la respuesta a esa pregunta. Y sinceramente, a lo mejor me echo mucha gente encima y se van a ir para atrás con esa respuesta que les voy a A dar. ver. ¿Sabes cuál es la persona más famosa de toda la historia? Esto a raíz de unas encuestas que se hicieron, no crean que son datos inventados. No es Jesús. Ok. Hay dos personas que son más famosas que Jesús por encuestas que se hicieron, Mm. Uno de ellos, ni más ni menos que el mismísimo Michael Jordan. Más famoso que Jesús. Según unas encuestas que se hicieron por ahí de los años 90, más gente conocía a Michael Jordan de gente que conocía a Jesús. Ok. Por encuestas que se hicieron, Digo, Eh, también depende a qué población se le hicieron estas preguntas, ¿no? Exactamente, o sea, si esas preguntas se las hicieron ahora sí que ahí discúlpenos que hablemos de razas y ese tipo de cosas, pero si se los hicieron a personas de tribus o personas que promulgan otro tipo de religión, pues obviamente conocían más a Michael Jordan que a Jesús, ¿no? Sí, claro. Sí, depende mucho de quién han hecho las preguntas, pero sí esa encuesta arrojaba que Michael Jordan era más famoso que Jesús, Era uno de los más de los más famosos. famosos. Ok. Y el otro no lo quiero decir aquí porque acá mi compa a YouTube no le gusta que digamos ese nombre. Ok, entonces lo dejamos ahí para otra ocasión. Ahí, Para un mensaje en pero privado. ahí en internet está esa información, ahí si tienen la curiosidad, investiguenle. Pues ahí está. Sí, era mi pregunta que yo. Y no me acuerdo que a qué personas le hice esa pregunta. Oye, ¿quién será el más famoso de la historia? Pero si tú me preguntas cuál es el personaje más importante en la historia, yo me atrevería a decir que Jesús de Nazaret. Más Y importante. fíjense que yo no soy una persona que promulga la religión ni mucho menos. De hecho, a mí soy de esas personas que me consideran ateo por las ideas que tengo. Pero sí creo que fue un personaje sumamente importante. Tanto es así, tanto es así, que midimos nuestro espacio temporal a partir de su nacimiento. Ok, O sea, sí. a esa importancia tuvo, no sé si las ideologías, si la filosofía, si lo que promulgaba, si los acontecimientos que pasaron, si quieres creer o no creer. Al final del día puedes ser ateo, puedes ser creyente, tener la religión que quieras, pero no hay un personaje más importante a nivel mundial que, que Jesús de Nazaret. Pues ahí está la información. Déjanos aquí en los comentarios. Tu punto de vista. ¿Quién crees que sea la persona más importante en la historia de la humanidad? Ujú. Y recuerden, los puntos de vista y las opiniones son Se, con respeto. Ajá, se respetan y como les dije ahorita, no se trata de hablar bien de una religión o de otra. De hecho, yo me considero una persona que no promulgo para nada la religión. Soy una persona que es creyente, que tengo fe, pero creo que ya lo habíamos comentado en Sí, un ya. capítulo anterior, ¿no? El tener fe no quiere decir que estás de acuerdo con una religión. Así es. Simplemente tengo fe
pero hay muchas cuestiones de las religiones que a mí no me gustan, Así es. Sí, digo, pero igual es mi punto de vista, como ¿verdad? yo lo he comentado también en una ocasión, ahí lo comenté, yo no creo en la iglesia como institución. Así Yo es, siempre aclaro, como institución, yo no creo en la iglesia, ¿no? Pues hay motivos para no creer, ¿no? Pero bueno, así es. continuamos. Entonces, ¿qué es el Pesaj? O el Pesaj es todo esto que les hemos hablado, de las plagas, del éxodo, de todo esto, del cordero. Ujú. Acordémonos que el Pesaj es el mensaje para el ángel de la muerte y significa vete de largo, pasa de Llévale, largo. aquí no entres. Así es. Aquí no es bienvenido. Así es. Pesach se celebra durante 8 días, en algunas partes durante 7, y marca no solo un evento histórico, sino también un proceso espiritual de liberación y renovación personal para el pueblo egipto. La Pascua cristiana, ahora vamos a meternos de lleno a la Pascua cristiana, que es donde más se festeja, ¿no? Sí. Resurrección y esperanza. Con el tiempo, la Pascua también se convirtió en un cristianismo, aunque con un nuevo significado. Mientras el judaísmo celebra la liberación física de este Ujú. pueblo, de la esclavitud que había en Egipto, el cristianismo a través de la resurrección de Jesucristo. Así Entonces es. ahí empezamos a tener dos panoramas diferentes. Ujú. Y al final de cuentas, ambas partes nos hablan de la liberación. Una, la liberación del pueblo judío, de la esclavitud que sufrían en Egipto. Y la otra parte, la liberación de Jesucristo a través de la resurrección, es decir, la liberación de la muerte, como dicen muchos en el cristianismo, ¿no? Que Jesús venció a la muerte al Venció la muerte. resucitar. Así es. La conexión entre ambas Pascuas es profunda. Según los evangelios, Jesús fue crucificado durante la festividad judía del Pesaj, la última cena que compartió con sus discípulos antes de ser arrestado es interpretada como un ceder de Pascua. En este contexto, Jesús se presenta como el nuevo Cordero Pascual, cuyo sacrificio ofrece una nueva forma de redención. Entonces, se dice que en esta parte, que en la última cena donde está Jesús con todos sus discípulos, por eso Él les dice, beban y coman porque yo soy el cáliz, algo así menciona, no me sé muy bien los pasajes ni las oraciones bíblicas, pero es porque Él se estaba sacrificando Por, por, por el por, bien de la por humanidad. el bien de la humanidad. Oye, ahorita que están mencionando eso me surge una duda. Eh, ¿Esto quiere decir que cuando se vivió todo este periodo de las aventuras de mi compa el Chuyito, ya saben, cuando hizo su peregrinaje a Jerusalén, que entró a Jerusalén, que apedreó a los vendedores del templo, que hizo la bendición de las hojas de palma, que entró en su burrito, cuando hizo lo de la última cena, todo eso, cuando fue y habló al monte, creo que fue en el Sinaí, cuando tuvo esta conexión Sí, con Dios, que se supone que la serpiente, que era la era representación del diablo, vino y el lo monte de tentó. los olivos. Ok. Cuando pasó todo esto sucedió durante la celebración del Pesaj. Claro, O sea que, ok, es que esa era mi duda. O sea, eso ya se celebraba. sí. Eso se celebraba, ya el Pesaj se celebraba. Y durante estas fechas de celebración fue cuando ocurrió todo esto del Sí, que nos habla el cristianismo. sí, sí, claro. Ok. Esta parte de la historia de la humanidad, pues el éxodo fue Antes. mucho antes Ok. de siquiera del nacimiento de Jesucristo, Ok. ¿no? Entonces, pues él sin saber, o a lo mejor como era hijo de Dios, era el enviado de Dios, a lo mejor él sabía de estas celebridades. Entonces, fue por eso que se sacrificó de cierta manera, y por eso la religión opta esta parte en decir es que Jesús se sacrificó, o Dios mandó a su hijo a que se sacrificara por toda la humanidad. Tal Ok. vez ahí encaja bien en que Él es el Cordero de Dios. Sí. ¿Ok? Ok. Ah, ya. Eh, Ya todo hace clic acá. hace- el evento central de la Pascua cristiana, pues es la resurrección de Jesús. Todos festejan en la Pascua cristiana o en la Semana Santa la resurrección de Jesús. Ujú. Es que si te pones a pensar, la resurrección de Jesús es, es el pilar sobre el que se basa la religión cristiana y la religión católica. Porque Ajá. sin ese suceso no existiría, no existiría la religión, pues.
Porque al final de cuentas la Claro, religión cristiana y la religión católica, ¿qué es lo que te hacen? ¿Cómo te venden su filosofía y sus ideales? ¿O cómo te jalan hacia esas religiones? Te ofrecemos que si haces todo bien en vida, al igual que Jesús, vas ujú, a tener la vida eterna y vas a, sí, vas a resurgir, sí, vas a resucitar, igual que lo hizo Jesús el Cristo. sí, Entonces, sin esa resurrección, pues, ¿qué le prometes a la gente? sí, sí, Entonces, sí, claro, entonces ese evento no es nada más como lo importante de la Pascua, es lo importante de toda la que religión. desafortunadamente, pues en estos tiempos, pues nadie sigue ese camino o esos consejos que nos da la religión esta de cristianismo o el El catolicismo. No, catolicismo, ¿por qué? sí, Porque pues hay personas que hacen muchas maldades en el mundo, desafortunadamente. así es. Pero bueno, después viene, bueno, el evento central, como venimos mencionando, pues es la resurrección de Jesucristo, que esta precisamente se celebra en el domingo de Pascua. Ujú. Entonces, la Semana Santa empieza desde el jueves, viernes, sábado y termina en el domingo de Pascua, que es cuando Jesús resucitó. ¿Ok? Ajá. 3 días después de su crucifixión, que fue el viernes, es decir, el jueves Jesús llega a este pueblo, Ujú. no recuerdo el pueblo al que llegó a este pueblo con vitores y aplausos y ahí se ven imágenes de la gente con palmas y él en el burrito este, arriba el Ujú. burrito y celebración y todo porque había llegado el Mesías. Así es. Ese mismo día se ofrece la última cena, el mismo jueves. Ajá. Al día siguiente, en la madrugada, muy de madrugada, pues es cuando él va y reza a Al monte. al Monte de los Olivos. Después, ese mismo día es apresado. Recordemos que para esto pues lo traiciona Judas y Pedro lo niega. Ajá. Iba a decir ahí un chistarrete de una celebridad, pero no, mejor así lo dejo. Entonces, lo arrestan, lo golpean y viene la crucifixión el viernes, que es conocido como el Viernes Santo. Este acontecimiento marca el corazón del mensaje cristiano. La vida vence a la muerte y Dios ofrece salvación a la humanidad. Sí. Es muy interesante, mire amigos, eh, a pesar de que yo no creo en la iglesia como religión, sí me gusta mucho todo lo que abarca el tema de pues de la religión en sí. Todos los pasajes bíblicos me gusta mucho y si sacan una película me gusta verla, si hay documentales de estos temas me gusta mucho verlos porque es algo como decir, y no nomás Jesús, no nomás porque sea Jesús, pero decir, mira cómo sufrieron mucha gente, ¿no? Qué muertes había en aquellos tiempos, qué métodos de castigo, una crucifixión. Sí, oye, simplemente ahorita que mencionas eso, recuerdo muy bien cuando fue lo de, cuando hubo toda esta revuelta en el Imperio Romano, cuando un gladiador forma una revuelta para tratar de derrocar el imperio, estoy hablando de Espartaco, supongo Ajá, que ya lo han escuchado, es un nombre muy famoso. Cuando derrotan al ejército de Espartaco, ¿qué es lo que hacen? Por toda la vía Apia, que era el camino que, como decían, todos los caminos conducen a Roma, ajá. pues esa era la vía principal. ¿Y qué fue lo que hicieron? A todos los que agarraron del ejército, me los crucificaron y los dejaron hasta que se los comieron los cuervos. Fíjate, Y es sí, lo que decías ahorita, o sea, las muertes que tenían antes, los los métodos que métodos, tenían antes sí, sí. estaban bien, bien Bueno, bravos. Oye, y ahorita que mencionabas lo del tema de la crucifixión y todo eso. Me quedé pensando todos los simbolismos que tienen esas cuestiones, ¿no? O sea, al final del día, cuando tú vas a la iglesia, o cuando vas a una misa, o cuando escuchas un pastor o lo que sea, tú escuchas palabras, ajá, porque a lo mejor en su momento no le estás poniendo atención, pero todas esas palabras están llenas de simbolismos, que esos simbolismos son los que se te van quedando grabados en la cabeza y son los que te van llevando a comprender muchas cosas o a quedarte enganchado de alguna religión, ¿no? sí, O claro. sea, como esto que mencionabas ahorita que de repente te dije, ya me hizo clic en la cabeza lo que siempre dicen en la misa, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablaste del Pesaj, pues al final del día el Cordero fue el que sacrificaron
para que el ángel de la muerte no entre a las casas. Y ahora el Cordero de Dios, que es Jesús, se está sacrificando para liberarnos a nosotros del pecado. Así es. Y también mencionaste otra cosa. Esta es algo que siempre me he puesto a pensar. Y disculpen que me vaya por las nubes, ¿no? Pero, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez quién fue el verdadero traidor? ¿Judas o Pedro? Pues son cosas que la verdad no me he puesto a pensar, porque al final de cuentas, pues para mí pues, fueron muchos traidores. Yo no creo que nomás hayan sido ellos dos. Para mí hubo más personas que, como se dice burdamente, le puso el dedo a Jesucristo, Ajá, ¿no? En aquel digo, tiempo. porque o sea, en la religión siempre se nos dice, nos habla de Judas el traidor, ¿no? Pero al final del día recuerden que Jesús le dijo a Judas, cuando Judas fue y le pidió perdón y le dijo, no, tú hiciste lo que tenías que hacer para que se cumpliera el deseo de mi padre. Y el deseo de mi padre es que yo me sacrifique para liberarlos a ustedes, por el bien de la humanidad. Entonces tú cumpliste con lo que te tocaba. O sea, Ujú. tu destino, tu camino o tu objetivo en esta vida era llegar a este punto, era entregarme para que se cumpliera el deseo de mi padre, para que la gente se diera cuenta del poder divino que tiene mi padre Ujú. y para que se diera cuenta que todo lo que estaba diciendo no es mentira. Pero Pedro sí lo negó nomás por salvarse. Sí se pasó de lanza. Ese sí se pasó de lanza y es lo que siempre me he puesto a pensar, ¿quién fue realmente traidor? Pues sí. Pero bueno, ahí Pe- disculpen el paréntesis. Pero sí es parte importante y creo que son preguntas que también a los que nos están mirando pues van a decir, oye, sí es cierto. Entonces, todo eso, sus comentarios, sus puntos de vista, dejen los comentarios, ya saben. La evolución de la Pascua en el cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo, la Pascua fue la primera y la más importante fiesta que se celebraba. Inicialmente los cristianos la observaban en la misma fecha que la Pascua judía, que el Pesach. Pero con Ujú, el tiempo, la iglesia estableció un calendario diferente. En el concilio de Nicea, año 325, se acordó que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, lo cual explica por qué la fecha cambia cada año. ok. Es decir, no todos los años se festeja al mismo tiempo, en el Ah, mismo... a ver, pero, ok, ya. O sea, porque en esos años no se tenía como una fecha establecida para el equinoccio. Así es. Entonces, pasaba el equinoccio y no importaba el día en que fuera el equinoccio, al siguiente domingo se celebraba la Pascua. Pero para eso tenía que haber luna llena. Sí, O sea, claro. se celebraba el primer domingo después de la primera luna llena, Ah, ok, después ya, del ajá. equinoccio de primavera. Sí. Ya, cómo se hacían rollos en Sí, aquellos sí. tiempos. Pero bueno, el periodo previo a la Pascua cristiana incluye la Cuaresma, un tiempo de 40 días de reflexión, ayuno y penitencia, que culmina con la Semana Santa. Esta semana incluye el Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús a Jerusalén. Este era el pueblo de que les hablaba. Ujú, Perdón por mi ignorancia, pero pues este era el pueblo cuando les mencionaba que Jesús llega con vitores y arriba el burrito. ujú, Es donde se festeja eh, la entrada de Jesús a Jerusalén. El Jueves Santo es la última cena. ujú, El Viernes Santo viene la crucifixión y el ujú. domingo la resurrección. Así es. Tradiciones y simbolismo de la Pascua cristiana, pues son todas estas partes que le hemos mencionado, ¿no? También hay algunos, como con el paso de los siglos, la celebración de la Pascua cristiana ha tenido incorporado una serie de elementos simbólicos y culturales que varían según la región. Algunos de los Ok. más conocidos son el huevo de Pascua, antiguo símbolo de vida nueva y resurrección que se asocia a la primavera y a la renovación. En Ujú, muchas culturas se decoran y se esconden para que los niños los encuentren. sí. Después viene el conejo de Pascua, una figura que proviene de las tradiciones germánicas y que representa fertilidad y vida nueva. Ok. Otro simbolismo es las velas pascuales, especialmente en la vigilia pascual, simbolizan la luz de Cristo resucitado que vence a la A la muerte. Ok. oscuridad. Además, en países como España, México, Italia y muchos de América Latina, la Semana Santa incluye procesiones solemnes, dramatizaciones de la pasión de Cristo y otras expresiones de fe comunitarias
muy arraigadas. Es decir, y esto lo vemos, bueno, a través de la televisión, hoy en día se pueden mirar estas celebraciones eh, o estas dramatizaciones que hace en diferentes pueblos. Aquí en México es muy común que se haga cada año la crucifixión Sí, lo que se conoce como de- el Via Crucis. allá en Iztapalapa, de aquel lado Son de- los más aventados para ese oye, tipo de que cosas. yo he escuchado que se golpean de verdad Sí, algunos. allá en Ixtapalapa son los más conocidos o los más, los que lo llevan más a lo que es, a lo que pasó, lo que se supone que pasó realmente. Porque sí se golpean de verdad, incluso hay quienes realmente se clavan a la cruz. Así es. O sea, y eso a mí se me hace, ay, no sé, tu fe tiene que estar muy fuerte para que aceptes pasar por ese Via Crucis, Por ese, vaya, porque sí, sí debe ser bastante doloroso y bastante pesado aguantar todo eso. sí, pues es que depende de la fe de cada persona. Ya uno, no, pues sí creo en todo lo que me dice la Biblia y creo mucho en Jesús o en Dios y todo esto que conlleva, pero pues yo no me atrevería a que me estuvieran golpeando y mucho menos que me Ujú. estuvieran enterrando unos clavos en las manos y Sí, pies, ¿no? está bien fuerte todo eso. Oye, no sé si allí más adelante traes algo referente a los huevos de Pascua. Porque ahorita que estabas mencionando el simbolismo que tenían los huevos de Pascua y el conejo, me quedé pensando que por allá había leído que en algunos países los huevos de Pascua los pintan todos de rojo y Ajá, que con eso ellos están representando lo que es pues lo que es la sangre que derramó Cristo en, en esta crucifixión, pues, por la que pasó. Y esa parte se me hizo bien interesante también porque me pongo a pensar, a ver, entonces todo, como mencionamos hace un rato, no, todo tiene simbolismos. O sea, lo que representa el huevo de Pascua y lo que representa el conejo es al final del día es esta renovación, es este cambio por el que pasas, es este paso hacia un camino nuevo, hacia una sí, transformación. sí, la resurrección, nos habla de Sí, qué significa la resurrección. y me pongo a pensar, al final del día también tiene que ver, pues, la muerte de Cristo, la crucifixión, la muerte de Cristo y hizo que resucitara y cuando resucitó, pues obviamente hubo una transformación ahí, ¿no? Al ser pues ahora sí que un ente divino, ya Ajá, porque pues no es algo humano el que alguien pueda resucitar, eso solamente es por un poder divino, ¿no? así es. Mira, Entonces ahí se transformó de ser un humano a ser un ente divino. Y también me pongo a pensar, entonces también tiene que ver con lo del éxodo de los judíos, sí, porque vos, porque pasaron de ser un pueblo sometido por el imperio egipcio a ser un pueblo libre sí, después de su éxodo. Entonces también ahí hubo una transformación. sí, sí. Mira, aquí hay información de los huevos de Pascua. Dice, el origen de los huevos de Pascua como símbolo de la Pascua es incierto y no es una costumbre compartida por todas las tradiciones cristianas. Es muy común en Europa y América y tiene algunos antecedentes en el significado que los pueblos paganos, como llamaban los cristianos a quienes no profesaban el cristianismo ni el judaísmo, los Ujú. paganos. Ah, no sé. Le otorgaban el huevo como emblema de la fertilidad y el renacimiento. Este símbolo fue incorporado al cristianismo y los huevos de Pascua pasaron a ser un obsequio común, ya sea decorados de distintas maneras o fabricados en dulce, masa o chocolate. Ok. Es como un objeto que les daban eh, los cristianos Ujú, a las personas estas de Europa. Pues si te doy el huevo de Pascua es que es un pagano, ujú. ¿ok? Pero son creencias que se adoptaron Sí, después, y digo, ¿no? Símbolos. y al final del día, pues con el pasar de los años fueron cambiando esas tradiciones, porque pues actualmente se entrega el cascarón de huevo, del huevo tal cual se come, del huevo que se come, y lo pintas y lo rellenas de confeti o algo, ese los andas estrellando a la gente en la Ah, cabeza o... y fíjate cómo hoy en estos días los usa la gente para que los niños se diviertan, ¿no? Sí, Es decir,
escondemos huevos en la casa, en el parque o en la playa donde estemos celebrando y ahora, chamacos, váyanse a buscar huevos y cada huevito tiene un regalito, tiene un obsequio, una sorpresa y pues ahí van todos los niños contentos a buscar huevitos, ¿no? Sí. Oye, ¿y sabes qué me estoy poniendo a pensar ahorita? Que, que se me hace bien triste esa parte, que ahorita lo usemos, no estoy diciendo que tenga nada de malo, el que lo uses como para, pues para pasar el tiempo en familia, convivir, un tipo de entretenimiento familiar, ¿no? Involucrar a los niños en estas tradiciones, eso está perfecto. Lo que se me hace triste es que te puedo apostar, y ustedes amigos ahí me desmienten en los comentarios, te puedo apostar que realmente muy pocas personas les explican a los niños el simbolismo y la importancia que tienen. Así es. O muchas veces, era la parte que hablábamos al principio, ¿no? De cuando comenzamos con toda esta información, que, que muchas veces personas ni saben que están festejando y más los niños, ¿no? Bueno, yo Semana Santa sé, han de pensar muchos los niños, ¿no? Pues si le preguntamos a un niño, les aseguro que si hacemos una encuesta a 10 niños, oye, ¿qué se festeja en Semana Santa? La respuesta va a ser vacaciones Sí. o voy a ir a la playa. O es cuando escondemos los huevitos. Exactamente, es por la desinformación que pues la sociedad tiene o tiene con los niños, ¿no? Que al final de Así cuentas pues es. no les dicen el origen por qué se celebra la Semana Santa y todo esto. Y fíjate que esto de la Pascua a mí se me hace que es de las tradiciones o de las costumbres religiosas que se tienen, que encierra un significado bien importante y como bien filosófico y bien fundamental en cuanto a importancia en la vida. O sea, te habla de que, de una renovación, de un cambio, de dejar atrás algo malo para transformarte y seguir como siendo mejor, Así es. siendo una mejor persona, haber adquirido un crecimiento, porque eso es de lo que nos habla, o sea, al final del día, en cuanto a al judaísmo, ¿no? Dejamos de ser un pueblo sometido y nos transformamos en un pueblo libre. Pues obviamente eso es mejor, la libertad es mejor que haber sido que ser un pueblo sometido. Y si nos vamos a la tradición cristiana que nos habla de la muerte y resurrección de Jesús el Cristo, pues pasó de ser un ser mortal a ser un ser divino. Pues obviamente hubo una transformación para un crecimiento. Sí, y siempre va a ser así a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Siempre hay una transformación para un crecimiento. Pero yo tengo aquí una duda que me surge, ¿no? ¿Por qué Eh, habló tanto? ¿Qué? no, así Ah, como a Luis le gusta, dice que me sobran las palabras y tengo mucha cara, pues yo soy bien preguntón, no me gusta quedarme con cuestionamiento y tengo una pregunta. échale. Este, ¿Será verdad o será mentira que, que actualmente o que en años recientes han descubierto nuevos pergaminos o nuevos testamentos, no sé si es la palabra, o nuevos pasajes bíblicos? ¿Será verdad? ¿O es esta parte donde decimos, bueno, siempre a través de los años le van a agregar tal vez un poquito de su cosecha a las personas? Mira, esto te lo voy a responder con una anécdota. Corría el año por ahí de los 1900 y pocos, cuando Porfirio Díaz dijo, vamos a hacer una celebración para, para coronar a la Virgen de Guadalupe, Ujú, para que se convierta en la reina de México. ok, Ella va a ser la reina de México, va a ser la reina madre de México. Entonces hay que hacer una celebración para coronarla, ¿no? sí, sí. Y entonces estaban haciendo todos los preparativos para coronarla. Y, y de repente un señor que estaba ahí sentado le dijo, oigan, pero esa celebración no puede ser. Ah, pues cómo no puede ser si ya la estamos organizando, pero esa celebración es imposible. Pero ¿cómo va a ser imposible que coronemos a la Virgen de Guadalupe como reina matriarca del país? Es que ella no ocupa ser coronada. ¿Cómo que no? Pues mira, la pintura, que se supone que fue la aparición que se le hizo a Juan Diego, la pintura que está ahí en la Basílica de Guadalupe, mírala. ¿Qué tiene la pintura? Pues ya tiene una corona. Y si ya tiene una corona, quiere decir que no ocupa ser coronada. Sí, tiene lógica. Corte A, al siguiente día, la imagen que se le apareció a Juan Dieguito, que se supone que es el mando que se le apareció a Juan Diego,
Pues resulta que ya no tenía corona. A el que se le apareció en el Tepeyac. Sí, sí, Ok. sí. Y se supone que ese manto que Juan Diego llevaba, en el que se le apareció la Virgen de Guadalupe, para que los sacerdotes de la época le creyeran, los frailes le creyeran que se le había aparecido la Virgen de Guadalupe, se supone que ese manto es el que está en la Basílica de Guadalupe, que es el manto guadalupano. Y pues de eso hay todo un culto, ¿no? Ujú. Pero eso es tema para otra historia. Pero bueno, entonces se supone que era el manto original. Entonces este cuate le dice, espérate, pero pues si ya está coronada, no puede ser coronada. Ah, al día siguiente, ese manto original que se le apareció a Juan Diego ya no tenía corona. Ah, caray. ¿Y qué pasó? Pues si lo cambiaron o que no. Un milagro. Milagro, el milagro La existe. Virgen de Claro, pues sí. Guadalupe se quitó la corona para que nosotros la podamos coronar como la reina de México. Ah, caray. Porque ella quería ser la reina de México. Exacto. ¿Qué te De quiero todos los dar países del mundo. qué te quiero dar a entender a esto? Al final del día, es como todo, como cuando hay una guerra, como cuando hay una conquista. Al final del día, la historia la cuentan los vencedores. Y los vencedores te van a contar la historia que les conviene. Sí, claro. ¿Qué es lo que ha pasado con todos estos percaminos que se están encontrando? Al final del día, si tú lees una Biblia de 1300 o los años 1200 o más antiguas, que sí las hay, es difícil conseguir o acceder a esos tipos de pergaminos, pero sí puedes acceder, sobre todo ahí en los museos que hay a través de internet, puedes acceder a ellos. Si tú lees una Biblia así de ese tiempo, de esa antigüedad, te vas a dar cuenta que es muy diferente a la Biblia que puedes conseguir ahorita. Ok. Si tú te vas a tiempos remotos y lees el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento de los años 200, 300, es bien diferente al Antiguo Testamento que te manejan ahorita. Incluso hay algunas Biblias en las que en el Antiguo Testamento, eh, no, perdón, en las que el Nuevo Testamento está, por ejemplo, el Evangelio de Judas, Ujú. está el Evangelio de María Magdalena, incluso está el Evangelio de la Virgen María. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Al final del día, no creo que sea mentira, simplemente son cosas que se tienen ocultas porque a la religión no le convenía que hubiera cosas que se supieran. Por ejemplo, la religión te habla de que Jesús fue santo y puro hasta su muerte, pero pues es casi casi conocido y casi casi de dominio público de que él tenía realmente una relación con la Virgen, perdón, con María Magdalena. Ujú. Y eso es algo que siempre se sabe. Tanto es así que era parte de los apóstoles y parte de los seguidores más cercanos a Jesús. Sí, Tanto es así que fue de los que escribió de la vida y muerte de Jesús. Pero todo eso la iglesia lo ha escondido. sí, pues no le Pues no les conviene, no le conviene, pues conviene al no final. les conviene que esta santidad y esta pureza que ellos nos han querido vender que tenía Jesús se manche con una relación carnal con una mujer o con un hombre o con lo que haya sido, ¿verdad? Pero al final del día tú te pones a pensar, o bueno, es lo que yo pienso, ¿a mí en qué me afecta que Jesús haya tenido una relación carnal con una mujer? Al final del día, este cuate no trascendió por haber sido virgen y haberse muerto casto y puro. Así Este es. cuate trascendió por su forma de pensar, por su filosofía, por la entrega y por sus creencias y por todo lo que hizo en vida y todo lo que hizo en muerte. Digo que al final de cuentas, no, bueno, yo al menos, yo hablo en manera personal, yo sí creo que haya sido una persona que ayudó a mucha gente. Claro Sí, que es válido creer esa parte, ¿por qué? Porque, pues, parte de lo que dice la Biblia y todo esto, pues, ¿por qué no decir sí es cierto? Pero esta parte que sí, mencionas tú, yo también creo que, pues, que sí debió tenerte una relación, que si no fue con María Magdalena, a lo mejor fue con otra mujer, al final de cuentas, como dices, pues, le, ¿de qué nos iba a servir pensar que era casto y puro y que sí, nunca estuvo con ninguna mujer? No sí, sirve de nada. sí, Lo que la gente le interesa en verdad es lo que hizo por la humanidad. exacto. O sea, y su trascendencia de este plano y el plano espiritual no va por el rollo de si fue o no casto y puro. Va por el rollo de, como dices, todo lo que hizo en vida y todo lo que hizo después de la muerte, ¿no? Que digo que eso ya es más cuestión de creencia y de fe. Pero por eso es por lo que él trascendió hasta las fechas actuales, no por si tuvo o no una relación. Sí, Y entonces dando respuesta a esa pregunta, yo creo que sí hay muchos textos antiguos que no conocemos porque a la religión no le conviene que se den a ok. conocer.
Entonces, yo lo que siento, lo que pienso, es mi punto de vista. Ya saben, aquí soltamos nuestros puntos de vista y cada quien tendrá su punto de vista y en los comentarios me lo pueden refutar o dar su opinión. Yo pienso que poco a poco la religión o la iglesia va a ir soltando este tipo de Información. información porque la forma de pensar de la gente ya está cambiando. La Ujú. forma de pensar de la gente ya está cambiando tanto que cada vez hay menos adeptos a las religiones. Y al final de cuentas, ellos tienen que hacer un cambio y tienen que dar a conocer más cosas para seguir jalando más adeptos a sus gremios. Y esto la única forma en que lo van a lograr es adaptándose a los tiempos en los que estamos viviendo y dejándonos ver ahora sí que más humanos a las deidades en las que creemos o a las deidades que se nos hablan en las religiones. Sí, claro. Son pequeñas dudas que, como a mí, también a cualquier persona le pueden surgir, ¿no? Así es. Sobre este fantástico tema que es la religión y la Biblia. Sí, Que oye, pero disculpa que te interrumpa, incluso por ahí hay un códice, se le conoce códice, creo que el códice del mar muerto, no estoy seguro, pero creo que así se llama. Y que nos habla incluso de que Jesús tuvo descendencia. claro, algo así estaba escuchando hace unos días, que había descendencia de Ajá, Jesús entonces, y que había eh, pergamino o escrituras, es la ajá, palabra, que lo que ajá. respaldaban esta información. Y entonces todas esas son cuestiones que la iglesia las ha ocultado porque no les conviene, Así es. porque híjole, es que debemos recordar que en su momento, este, la cuestión era bien diferente, era todo lo querían hacer manejar como si fueran milagros y como si fueran cosas que no eran posibles para un ser humano. Así. Todo lo que pasaba, las religiones siempre se basaban en eso. Y desde la antigüedad, y acuérdense la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología celta, todos los vikingos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces así era como se manejaba antes. Y ahorita, simplemente yo voy a poner un ejemplo, los artistas. Los artistas antes, no sé, 70s, 80s, 90s, fueran seres inalcanzables. Sí, Es que yo quiero ser como él, es un ser inalcanzable, es un ser supremo, así se veían. Y ahorita la gente famosa es gente del pueblo, gente que anda con la gente, que tú dices, ah, si yo me pongo a chambear y pongo a hacer tal y tal cosa, yo puedo ser como él. sí, claro. Y antes no era así. Así funcionaba antes las religiones te mostraban cuestiones inalcanzables y cuestiones divinas para que tú creyeras en eso. Ujú. Y actualmente la forma de pensar de la gente está cambiando, la forma de pensar de la gente es, yo le creo más a algo que puedo comprobar que a algo que no puedo Sí, comprobar. claro. Claro, ahora sí que a lo comprobable pues se le cree poquito más, ¿no? Así O es. muchito más. Bueno, a pesar de las diferencias doctrinales entre el judaísmo y el cristianismo, la Pascua en ambas religiones está profundamente conectada con los temas de liberación, redención y renovación. Ambas festividades celebran el triunfo de la esperanza sobre la desesperación, de la vida sobre la muerte y de la libertad sobre la opresión. La Pascua, tanto en su versión judía como la cristiana, es una manifestación profunda de la fe, la historia y la identidad de dos de las religiones más influyentes en el mundo, desde los tiempos del Éxodo hasta la resurrección de Cristo. Esta festividad ha servido como un recordatorio del poder de la esperanza, la redención y la promesa de una vida nueva. Su evolución a lo largo del tiempo refleja también la capacidad de las tradiciones religiosas para adaptarse, integrarse a la cultura y seguir siendo significativas para la mayoría de las personas hoy en día, ¿no? Entonces, aquí lo importante que muchas personas creen que la Pascua surge del cristianismo. No. Y ya con toda esta información, pues nos damos cuenta que no, fíjate, surge, porque lo dice ahí, lo respalda el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento, que surge en el libro del Éxodo, en aquella opresión que tenía el pueblo judío Ajá. al ser esclavos Del imperio del imperio egipcio. Egipto y Sí, del faraón sí. Ramsés. Es que miren, acordémonos que la religión cristiana y pues su variante que es la religión católica y todas las variaciones que tiene la religión cristiana, ¿no? Al final del día, esa religión surge después de la muerte de Cristo, Ujú. porque la religión
cristiana y la religión católica es un culto y una religión, poco a poco se transforma en una religión que nace alrededor de la figura de Jesús el Cristo. Ajá. Ajá. Entonces, todas las tradiciones y todas las creencias que pudiera tener la religión cristiana son más antiguas que la muerte y resurrección de Jesús, Claro. ¿sí? Sí, sí. O sea, porque simplemente, por ejemplo, la Pascua, la Semana Santa, que es una de las tradiciones más importantes que tenemos, que se tienen en la religión católica y la religión cristiana, pues todo eso son celebraciones o se celebran eventos que pasaron antes de la muerte de Cristo. Sí. Incluso, por ejemplo, y estoy hablando aquí nada más de la celebración de la Semana Santa y la Pascua en la religión cristiana, ¿no? Porque pues la judía obviamente viene de mucho atrás, Ujú, ¿no? ujú. Pero, o sea, por ejemplo, aquí en la Semana Santa celebramos cuando llegó a Jerusalén, cuando fue a hacer sus oraciones al Monte de los Olivos, cuando fue la traición, cuando fue la última cena, cuando fue la crucifixión, cuando el Via Crucis, todo ese tipo de cosas es lo que se celebra en la Semana Santa. No celebramos nada que haya pasado después Sí. de la muerte de Jesús. Ni después ni antes. Porque Ni, aquí lo que ni antes de que naciera Jesús. ni antes de que naciera Jesús. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué celebra en sí? ¿Cuáles son los días más importantes para la celebración de esta Semana Santa dentro del cristianismo? Pues como mencionas tú, como lo mencionamos ahorita, el jueves llega a Jerusalén, Ujú, el viernes, ese mismo día cena con sus discípulos, el viernes, pues es cuando lo traiciona Judas, ujú. cuando me lo Lo aprenden, apresan, lo ajá. aprendan, lo llevan a juicio y al día siguiente, No, ese mismo ese día. mismo día lo crucifican, Ajá. ¿ok? Y ya, pues dice la religión que 3 días después resucitó Jesucristo. Ujú, Entonces, el domingo, tengo entendido que es cuando es la resurrección de Jesucristo ajá. y es cuando se celebra El domingo de el Pascua. domingo de Sí, Pascua. Y es por que, eso es el simbolismo del huevito, sí, porque exacto. ahí vuelve a nacer Ajá, Jesucristo. exacto. Sí, sí, sí. Porque la Pascua es eso. La Pascua celebra la resurrección de Jesús. Eso es lo que se celebra en la Pascua. No se celebra ni cuando llegó a Jerusalén ni nada de eso. No, no, no. La Pascua celebra específicamente lo que es el pilar de la religión cristiana y la religión católica, que es la resurrección de Cristo. Claro. Este, entonces sí, sí, sí es bien interesante este tema porque encierra un chorro de simbolismos con los que nos podríamos pasar horas y horas aquí pensando, cuestionando, sacando conclusiones, ahí filosofando al aire, porque desde dónde viene, si nos basamos o si nos ponemos a pensar en la tradición judía, Sí. o sea, desde dónde viene, desde las plagas, desde cuando eran esclavos, desde cuando pasaron todas sus martirios para hacer su éxodo, todo lo que tuvieron que atravesar, tuvieron que cruzar el mar, tuvieron que cruzar desiertos, siendo perseguidos por el ejército del emperador, perdón, del faraón, todo eso, todo lo que encierra el simbolismo de la sangre del cordero, de la palabra del Pesaj, todo eso, pues tiene un chorro de simbolismos y significados bien importantes sobre los que podíamos estar aquí hablando horas y Horas. horas. Pero son temas importantes, amigos, son temas importantes que, claro que les podemos hacer capítulos o diferentes episodios de diferentes o diversos temas bíblicos, por ejemplo, del Éxodo, de los faraón Ramsés, de Moisés, de los 10 mandamientos, del Nuevo Sí. Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de temas para hablar. Sí, porque también pues si hablamos, por ejemplo, de Jesús, de Jesús podemos decir y hablar muchas cosas, pero también algo que la gente o que muchas veces nos olvidamos es de la importancia que tuvieron los apóstoles, Claro. porque, porque debemos recordar que después de la resurrección de Jesús hay algo que se conoce como el año litúrgico, que el año litúrgico son 50 días después del domingo de Pascua, en los que cada domingo se festeja un evento importante dentro de la religión, ¿no? Y va desde la resurrección de Cristo hasta el domingo que se leen las palabras o fragmentos del discurso que dio en la última cena Ujú. y las conversaciones que tuvo con sus apóstoles,
hasta que llegamos al domingo en el que se celebra la trascendencia de Jesús a un plano espiritual y como este plano espiritual al que trasciende bendice a todos sus apóstoles y les dice, órale, al mundo a promulgar y a expandir la palabra. Así es. A, Que a- todo el mundo, que mi mi palabra palabra, se escuche por todos los rincones del mundo. exactamente. Y como los apóstoles fueron los encargados de fundamentar y de poner las primeras piedras para la religión cristiana y Sí. la religión católica. O sea, al final del día, pues también los apóstoles tuvieron un chorro O de sea, sí, importancia. a mejor Jesús, pues sí, Jesús fue una parte muy importante dentro del cristianismo, pero también los apóstoles formaron parte importante, Sí, ¿no? sí, Y claro. estaría bien hacer un episodio, como les mencionaba, de ciertos pasajes bíblicos y, ¿por qué no? De los apóstoles, de Judas, de Pedro, de Pablo, de todos los apóstoles que Padre, Pablo existían. eran hermanos. En- Sí, y de hecho, perdón que te interrumpa. Una vez, fíjate que una vez pensando en ese tipo de cosas, me puse a investigar, se me dio por investigar qué pasó después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó después de, Ajá. no? Entonces me encontré pues toda esta parte, ¿no? Que fue la resurrección, toda la parte de las apariciones, que creo que tuvo 3 apariciones, en distintas partes, y ahí como que les daba mensajes a sus apóstoles de que, tal día me van a ver en tal parte. Y ahí era pues como para poner a prueba la fe que tenían sus apóstoles en él, que a veces que los hacía esperar, no sé, 4 o 5 días, que les decía, el domingo voy a estar en tal parte. Y ahí van, ¿no? Haciendo su Sí. caminata, llegaban, y pues se les aparecía hasta el jueves. Y era así como que, para ponerlos a prueba, a ver si es A ver cierto que si es tienen mucha fe en cierto, mí, ¿no? a ver si es cierto que aguanta. Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y después de ahí viene la parte interesante de cómo empiezan a hacer sus peregrinajes para promulgar la palabra y para expandir a todo el mundo la palabra de Cristo. Y también me encontré con las muertes de los apóstoles. Ah, caray, Y esa eso sí, parte no, está, no lo, nunca lo he es, escuchado esa parte, ¿eh? esa parte está bien interesante porque todos tuvieron muertes bien trágicas, todos. Digo, los que más conozco, pues es la de Judas, que dicen que se suicidó. Ajá. Pero de ahí Sí, afuera creo que no y, conozco tien- ahorita y ni está una. bien interesante porque todos tienen muertes bien trágicas, bien, bien trágicas, que ahí eso es tema para otra historia y después Ahí se les, lo les preparo contaremos. un videito porque sí está bien interesante esa Ok, parte. pues lo esperaremos con ansias ese video y esa parte de la religión, de la Biblia, de los pasajes bíblicos. La Pascua involucra eh, procesiones, celebraciones litúrgicas, pero hoy en día reuniones familiares. Sí, sí. Entonces, amigas, amigos, este fue el capítulo del día de hoy, de esta semanita. Espero les haya agradado, les haya gustado acerca de la Pascua y de la Semana Santa. De dónde surge esta celebración famosa, como lo mencioné al principio, a nivel mundial. Sí, sí, bastante interesante el tema, bastante información que sinceramente desconocía, bastante información que me pone a pensar en muchas cosas, muchos cuestionamientos, que ahí estaría padre después en alguna transmisión en vivo tomar ese tema y ahí sí soltarnos Ah, como, ahí sí. ahora sí como se dice, ¿no? Ahí Con, entra en debate con y las, con las preguntas. cuatro por delante para filosofar ahí y darle rienda suelta a las ideas. Porque sí, sí, como te dije hace un momento, es un tema que a mí se me hace bien importante, bien interesante por todos los simbolismos que encierra, por Ujú. todo esto, esta parte del resurgir, del renacimiento, del transformarte en algo mejor, en Sí. el que estás en camino, en el que estás en camino a convertirte en tu mejor versión. Y al Y toda final esa de parte se me cuentas, hace bien importante y bien interesante. y al final de cuentas, yo creo que ese es el día de más importancia dentro de esta celebración, el Sí, domingo, que es cuando la resurrección, el domingo, que es el momento de resurgir. sí, Entonces, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Ya saben, como dice Luis, como siempre decimos, comentarios, pulgar arriba y no se olviden de compartir. sí, like, compartir, ahí acompáñanos en las transmisiones en vivo. Esta semana la haremos El el viernes, viernes, pues el día de hoy, si nos quieren acompañar por la noche. Pero normalmente las estamos haciendo los sábados alrededor de las 9 de la noche, hora de acá de Mexicali, donde contamos pues historias paranormales, historias de terror. Y ahí e estamos, interactuamos con ajá, y ustedes. ahí estamos leyendo todos sus comentarios. Si tienes alguna historia de terror que quieras que contemos
En las transmisiones en vivo, ya saben, al correo más allá de la charla @gmail.com, más allá de la charla @gmail.com. Ahí nos puedes mandar un correíto con la historia que quieres que contemos o dejárnoslo aquí en los comentarios en los videos. Ya saben que siempre leemos sus comentarios y siempre les estamos respondiendo sus comentarios. También que nos sigan a través de la plataforma de TikTok. Aparecemos más allá de la charla. En Instagram, más allá de la charla. Spotify, más allá de la charla. Y en Facebook, más allá charla. Así es. Entonces, apóyennos a seguir creciendo. Denle like, seguir, compartir, dejar sus comentarios. Y por supuesto, no dejen de sintonizarnos todos los viernes con un capítulo nuevo. Y este viernes, o sea, hoy en un ratito más, vamos a estar haciendo la transmisión en vivo. Nuevamente, gracias por el tema, un tema bien interesante, bastante información bien interesante. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y ya saben, si esconden huevitos de Pascua, si te esconden los huevitos y los encuentran, que no te los quebren porque duele. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Hasta luego.